Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto tenerlos otra vez con nosotros en este programa A Fondo. Soy José Ignacio Beteta y hoy día tenemos la segunda parte de nuestra entrevista con Liliana Calderón, una súper abogada penalista que tiene diversos títulos y grados que ya en el programa anterior mencionamos, pero que trabaja en el estudio Checopar, en Baker McKenzie también, que son firmas muy importantes viendo el tema de compliance, anticorrupción, delitos contra el medio ambiente y todos estos temas que son tan importantes y que tienen tanto momento hoy día. La razón de esta segunda parte de esta entrevista es ya hablar un poco a futuro, ¿no? Porque la vez pasada conversamos un poco del tema de la prisión preventiva, la tipificación de delitos, los casos más emblemáticos, pero ahora, digamos, ya mirando a futuro y empezando por la prisión preventiva también, ¿no? ¿Cómo ves esta institución? Porque finalmente es una herramienta que es institucional, pero que parece que tiene algunos o excesos o defectos, digamos, también, ¿no? Sí, definitivamente creo que lo que se evidencia es que hay algunas cosas que faltan ajustar, ¿no? Y de repente, desde algo muy práctico, con el tema del plazo, ¿no? O sea, recordemos que cuando se modifica de manera trascendente nuestro sistema procesal penal con la llegada del nuevo Código Procesal y este sistema oral que vemos en la televisión con audiencias, etcétera, Claro. Se introducen dos plazos para la prisión preventiva. Los 9 meses, que eran para casos simples, ¿no? Por ejemplo, un robo, ¿no?, de un celular, imagínate. Casos complejos, cuando había pluralidad de víctimas o pluralidad de acusados, pluralidad de investigados. Pero cuando aparece la ley de crimen organizado, se introduce un nuevo plazo, que son los 36 meses de prisión preventiva. ¿Cuándo aparece ese plazo de 36 meses? Eso aparece con la introducción de esta ley, con la promulgación de esta ley, que fue, si no me equivoco, en el año 2016, si no 2016, me equivoco. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí empieza el primer cuestionamiento, porque tú dices, oye, 36 meses pudiera ser un exceso. Claro. Incluso para casos como los que estamos viendo, pudiera ser un exceso porque es demasiado tiempo, ¿no? Entonces yo creo que por ahí podría venir una reforma que podría ser interesante volver a discutirse, pensar en los plazos. Volver a pensar en los plazos. Y lo segundo es otro plazo que también ha quedado un poco desfasado, que es este plazo de las 48 horas para poder programar la audiencia de prisión preventiva, ¿no? Entonces, ese plazo está en el Código Procesal Penal. Está pensado para casos simples y hasta complejos, me atrevería a decir. Pero es un plazo muy corto para casos como los que están enmarcados en la ley de crimen organizado. Claro. Entonces yo creo que ahí habría que sincerar el plazo, pensar en un plazo mayor, de pronto 7 días, 10 días, no lo sé, pero sí en algo que efectivamente sea razonable, porque siempre vemos en la televisión, en las audiencias, que los abogados dicen, no he tenido tiempo de prepararme, no he podido revisar los 80 tomos que tiene mi caso, no me han notificado todas las piezas, etc. Entonces vemos que en la práctica resulta un plazo muy corto para poder preparar una defensa para una audiencia de ese tipo. De acuerdo. Hay una figura previa, que ahora la acabo de recordar, que se llama la detención preliminar, Exacto. que también hemos visto ya 2 o 3 veces, ¿no? ¿En qué consiste esta figura y cómo se vincula con esto que estamos conversando de la prisión preventiva? Sí. La detención preliminar es un tipo de detención que es a solicitud del Ministerio Público, ¿no? Y lo hace cuando existen indicios que vinculan a la persona con los hechos, pero no ha habido flagrancia en esos casos. Por ejemplo, imagínate que estés caminando por la calle, te arranchan el celular, ¿no es cierto? En ese momento pasa un policía y puede detener a la persona, porque ha sido flagrante. Se cometió el hecho y en ese momento pasó el policía y se lo llevó. Pero cuando no hay flagrancia, tienes la figura de la detención preliminar. De acuerdo. ¿No? Entonces, por ejemplo, los hechos pasaron hace muchos años, pasaron muchos meses atrás, pero necesitas, dice la legislación, asegurar a la persona, o sea, detenerla para investigar, para efectos de investigación, porque existe evidencia de que lo vinculen con los hechos, a esta persona con los hechos. Entonces, básicamente es un plazo muy corto para obtener ciertas pruebas rápidas. Exacto. Claro. Que igual también, como lo hemos visto en los casos, terminan luego en prisiones preventivas, claro, ¿no? Porque se vence el plazo, entonces el fiscal dice, ya tengo los elementos que necesitaba, ahora ya estoy en condición de pedir prisión preventiva. Sí, y uno siempre ve, digamos, una fiscalía muy proactiva, lo cual está muy bien, en parte, ¿no? Porque la fiscalía tiene que salir rápido, digamos, a enfrentar el delito o sea flagrante o no.
Pero como lo has mencionado, igual está el ciudadano del otro lado, está el Poder Judicial del otro lado, están los abogados del ciudadano del otro lado, claro. Y digamos el Ministerio Público tiene que también tener las herramientas para brindarle al acusado, al potencial acusado, ¿no? Una situación válida de defensa, ¿no? Claro. Ahora, pensando ya en el tema, porque has hablado del plazo de audiencias y plazo de prisión preventiva. En temas ya de financiamiento de partidos políticos, lucha contra la corrupción, ¿no? ¿Qué más se podría hacer? Porque en ese tema ya se había trabajado algo, digamos, ¿no? Sí, en realidad se trabajó bastante con la introducción de este nuevo tipo penal al código, que es el de financiamiento ilegal de partidos políticos. Se reunieron muchos especialistas de distintas ramas y de distintos foros, desde el ámbito privado y público, para consensuar y tener un tipo penal, digamos, adecuado a casos particulares, ¿no? Y yo creo que eso ha sido positivo porque nos permite diferenciar los casos de lavado de activos de los de financiamiento ilegal de partidos políticos. Porque en este segundo caso, el dinero que proviene para financiar al partido político no tiene un origen ilícito. Simplemente tú lo que haces, lo ocultaste, no lo declaras o incluso mientes, ¿no es cierto? Das una declaración falsa para ocultar el origen del dinero. Pero no estás hablando de un dinero que tenga una fuente ilícita, a diferencia del lavado de activos, que sí. Y ahí no importa si viene de un partido o viene de o es para financiar un partido, para financiar una actividad económica, lo que fuere. Ahí lo central es que el dinero tiene un origen ilícito. Y lo que tú intentas es darle apariencia de ilícito. Claro. Y por eso lo tienes que inyectar en la economía a través de diferentes formas. Y una forma, lamentablemente, ha sido a través de las campañas políticas. Ahora, un empresario hoy día, ya con la nueva ley, porque hay una nueva ley con ciertas restricciones, ¿puede financiar como empresa un partido político? No, en realidad la ley de partidos políticos hace mucho tiempo se había modificado y prohibía los aportes de personas jurídicas a las campañas políticas, a los partidos políticos. Pero eso solamente quedó en infracción administrativa. De acuerdo. O sea, no había una sanción penal. De acuerdo. Al día de hoy ya existe una sanción penal. De acuerdo. Eso por un lado. Y por otro lado, es que tú como persona natural siempre vas a estar en la capacidad de aportar a un partido político porque eso responde a tus derechos políticos reconocidos en la Constitución. De acuerdo. Lo que sí ha dicho esta norma, lo que ha regulado esta norma son los montos. O sea, tú ya no puedes aportar más allá de una cantidad determinada porque eso ya constituye una infracción administrativa o incluso un ilícito penal. Entonces lo que han hecho es un poco regular, así como cuando puedes conducir un vehículo con algún porcentaje de alcohol en la sangre, superas, es delito. Si no lo superas, bueno, ya está. Pasaste. Hay problemas, creo, en el Código Penal ya más. Y también el tema de las cárceles, ¿eh? Dos temas que son interesantes, por lo menos para mí, pero de lo que la gente va hablando, ¿no? A mí me robaron el celular hace un mes. ¿No? Y como te comentaba, ¿no? Yo estuve con el celular sin poder bloquearlo 20 minutos. Ese celular podría haber costado 300 soles o 1000, 200 o 1500. Pero la información que tenía era demasiado importante. Claro. Tanto así que por la tecnología y por la gente, por lo que te dicen, no sabes si realmente lo vayan a rescatar. O sea, puede que hasta bloqueado y todo, igual le saquen información. Puedan obtener tu información. No. ¿Hay algo que hacer con los delitos menores o con los delitos de menor cuantía en el Código Penal? ¿Tú qué piensas al respecto? Claro, lo que yo creo es que existe una confusión entre el hurto y el robo. Okay. ¿No? El hurto es un delito contra el patrimonio que implica que yo me apropie de un bien que te pertenece, pero no empleo ni violencia ni amenaza. Entonces, imagínate que vas a almorzar a un restaurante y dejas tu celular al costado de la mesa y alguien de manera subrepticia lo toma y se lo lleva. Entonces tú no te diste cuenta. Eso es hurto. El robo es lo que te he comentado, pero además tiene el ingrediente de la violencia o la amenaza. Por ejemplo, si estás caminando en la calle, te arranchan el celular. Es un acto violento. Eso es un acto violento y eso es robo. Entonces, solo para los casos de hurto, como el que te comenté, el primer caso, existe la figura del principio de oportunidad. ¿Qué significa eso? Que por ser un delito de pronto de menor gravedad, yo puedo transar con el Ministerio Público y decirle, mira, reconozco el delito,
voy a pagar por el daño que he cometido y no me formalices la denuncia. No me denuncies, que se archive, siempre y cuando yo repare el daño. Porque es la primera vez y pagas una reparación, Sí, digamos, exacto. al respecto. Y no es algo grave. De acuerdo. Pero en el segundo caso, cuando ya ha habido violencia o amenaza, ahí ni siquiera importa la cuantía. No importa que el celular te haya costado 200, 300 o 1000 soles. Ahí lo que importa es el acto de haberte generado un daño físico, por ejemplo, ¿no? Al haberte jaloneado el celular, o como vemos que a veces no acogotean a las personas, las golpean. Eso jamás se va a poder transar. Y eso tiene penas elevadas, que van desde los 6 años, los 8 años, hasta los 15 años incluso. O sea, el robo con violencia, por más que sea una cosa pequeña, una cosa grande, siempre tiene pena efectiva, porque supera supuestamente los 4 años. Supera los 4 años, a diferencia del hurto que no, que va a la pena de 1 o 3 años. Y ahí sí importa el monto, porque si superas un determinado monto es delito. Si no superas el monto, es una falta. En el hurto, dices. En el hurto. Claro. Entonces, si es una falta, no vas a ir jamás a la cárcel, no te va a, digamos, acusar un fiscal, irás al juez de paz letrado y ahí quedará todo. Entonces, eso si te robas 40 billeteras de 100 soles que no tenían dinero dentro, no vas a ir a la cárcel. Lamentablemente no. Pero fíjate qué interesante, ¿no? Sí. Porque finalmente, en una sociedad tan insegura como la nuestra, en donde los delitos menores son los más dolorosos, los de mayor frecuencia, y los de mayor impacto además. Así es, son los que menos desincentivos tienen. Claro, pero curiosamente, y hablando un poco de la estadística, el robo agravado, por ejemplo, es el que tiene mayor incidencia en la prisión preventiva. Ya, claro. Para los robos agravados, es, no sé, de 100 casos, probablemente 98 vayan a prisión preventiva. Interesante. Entonces, ahí por lo menos, respecto de la ciudadanía, creo lo que conversábamos en el programa pasado, sí se siente respuesta del Estado. Claro, y el problema está, creo yo, finalmente en lo que humanamente no se puede controlar, y es literalmente chapar al choro, ¿no? Porque finalmente la pena está sobre su cabeza, ¿no? Pero de ahí a que la policía lo agarre, de ahí a, digamos, a que agarrado en la comisaría no se escape, ¿no? O la fiscalía luego lo libere porque le pagaron por lo bajo, lamentablemente. ¿Por qué pasa? Ya es toda una siguiente cadena que es lo que le da más inseguridad al ciudadano, ¿no? Porque efectivamente si el sistema de justicia en esa primera etapa, ¿no? O sea, policía, fiscalía, ¿no? Captura, digamos, detención y el procesamiento fiscal primero, si funcionara el sistema de justicia, la ciudadanía se sentiría mucho más segura. Claro, ¿no? O lo que a veces pasa es que efectivamente les dan prisión preventiva, van a la cárcel, incluso los condenan, ¿no? Pero por el sistema de beneficios que nosotros tenemos, beneficios penitenciarios, pueden salir. Claro. Ahora, ¿A los pocos meses o igual están un año? A los años, pero igual la sensación de inseguridad es la misma. De acuerdo, ¿no? Hay otro tema con estos asuntos ya más pequeños, el tema de las penas acumulativas. Pues, el país existe, ¿para qué delitos existe o si no existe? Claro, en realidad las penas sí se pueden acumular, siempre y cuando se compruebe esa figura del concurso real. Es decir, tú cometes 2 hechos diferentes que tienen penas distintas. Ahí se acumulan. Pero para los casos de concurso ideal, que es cuando tú cometes un hecho, pero que puede ser calificado como 2 delitos, se te impone la pena mayor. La pena mayor. Entonces, en los casos de concurso real, que es cuando tú cometes 2 hechos diferentes, sí se acumulan las penas. De acuerdo. ¿Qué crees que debería ser propositivamente de nuevo? ¿O qué podría, si tú fueras congresista? Imagínate que tú vas a ser candidato al Congreso, lo cual sería casi un martirio en tu caso, porque estás en un lugar súper simpático trabajando, haciendo muchas cosas buenas. Esto de los congresistas van a tener un año complicado, ¿no? Si tú estuvieras ahí, ¿cuáles serían las leyes, las reformas, no sé, qué propondrías tú, incluso a los candidatos, ¿no? En todo este tema, ¿no? Compliance, anticorrupción, ojo también el tema empresarial, ¿no? Cómo se deben comportar los empresarios, alguna reforma del Código Penal. Haznos tu lista de deseos. Sí, en realidad yo creo que una básicamente que es algo que ya viene postergándose bastante tiempo, y es una seria reforma integral del Código Penal. Porque lo que ha sucedido por mucho tiempo es que los delitos se modifican de manera unitaria o solitaria, si queremos decirlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, sale una oleada de secuestros. No sé si recuerdas estos secuestros al paso. Sí, entonces, ¿qué pasó? Se reforma el delito
se eleva la pena. Claro. Y así sucede con muchos delitos. Entonces Claro. tienes incongruencias. Exactamente. Tienes, por ejemplo, dices, ¿cómo es posible que para un homicidio simple, no sé, la pena sean 6 años? Estás quitando la vida a una persona y solo le vas a dar 6 años. No sé. Y para un caso de, imagínate... De secuestro agravado, Claro, lo que sea, de secuestro, 15, o sea, sea 10. hasta cadena perpetua si es que la persona muere, o Ya. imagínate, 20 años. Claro, nada que Entonces, ver. no es muy congruente tener penas de ese tipo. Entonces, yo creo que eso ha pasado porque siempre han habido reformas muy solitarias en el código. Entonces, yo creo que eso sí es una demanda que ya está esperando hace bastante tiempo. Cae es una madura. reforma integral del código. Cabe maduro. ¿Y sabes qué? Y terminando, va acorde esta demanda de una reforma sólida, seria del Código Penal con otras demandas, ¿no? En los últimos 10 años el país no ha tenido reformas profundas. O sea, si tú ves el Código Laboral, temas laborales, si tú ves salud, ¿no? Ves el sistema de inversión pública, el sistema de contrataciones del Estado, Sí. ves el Código Penal, ¿no? Ahí nomás, a primera vista, tienes 5 temas, 5 sectores, 5 espacios de la política pública que requieren reformas profundas hace tiempo. Y no las tenemos. Sí, sí, ¿no? definitivamente eso que se va postergando va generando mayor sensación de injusticia o de poca Exactamente. predictibilidad, en fin. Exactamente. Se generan mayores problemas. Entonces fíjate cómo, digamos, no solamente es un tema, no solo un tema de corrupción y de castigo a los corruptos, sino también es un tema de reformas estructurales en varios temas para que la población sienta que el Estado está funcionando, digamos, Sí, ¿no? exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Liliana, ha sido un gusto, contrario, como gracias. siempre. Te Gracias. tendremos acá de todas maneras una vez más. Y gracias a ustedes por estar con nosotros en esta edición de A Fondo y nos vemos en la próxima sin falta. Los quiero ver a todos ahí. Muchas gracias.